Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio presentarles el tema de esta semana, que es Conociendo más a Dios. Y yo he elegido este pequeño devocional con el nombre de Acercándome personalmente a Dios. Y esto me hace pensar cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, a una persona aquí en este mundo. Que puede ser que porque nos lo presentó a alguien, a esta persona, o de repente la conocí en la fila del supermercado, o repostando, o en la farmacia. Pero también se me viene al pensamiento, ¿qué sucede desde ese primer momento en que yo conozco a esta persona? Puede ser que surja una amistad, o simple y sencillamente quede en un encuentro de un momento. O de repente cuando surgió esa amistad, fue pasando el tiempo y fui conociendo a esta persona, su manera de ser, sus características, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y fuimos estrechando y estrechando poco a poco esa relación. Pero hablando referente a nuestra relación con Dios, ¿cuándo fue ese primer momento en el cual nosotros conocimos a Dios? Ese primer momento fue cuando lo recibimos por medio de su Hijo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese fue mi primer encuentro con Dios, porque alguien me habló del plan de salvación y decidí recibirlo como Señor y Salvador, o porque algunas circunstancias me llevó a acercarme y a escuchar el plan de salvación, o el Espíritu Santo simple y sencillamente hizo su trabajo en mí y yo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Ese es mi primer encuentro. Y de la misma manera como yo me puedo encontrar con una persona y puede quedar allí ese encuentro, o puede cultivarse una amistad, ¿verdad?, con esa persona. De la misma manera, ¿qué va a suceder una vez que yo tuve ese primer encuentro con Dios? Pues lo que debe de suceder es conocerlo aún más y más. Y ese tiene que ser un compromiso de parte mía. Y como yo lo primero que tengo que hacer para conocer una persona es saber su nombre, pues yo tengo que también tener un concepto de Dios. Dios vive eternamente en tres personas: en Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es el concepto de Dios. Un Dios creador, dueño de todo cuanto hay, de lo visible e invisible. Y lo vamos a ver manifestado a través de la palabra como Dios Padre en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el Padre, manifestado en la palabra, demostrando su amor, entregando a su único Hijo. Ahora miremoslo manifestado como el Hijo de Dios. Y no hay mejor ejemplo que ver al Hijo de Dios manifestado en Jesús hace 2000 años. Vino el unigénito Hijo de Dios enviado por el Padre desde el cielo en forma de hombre para que reconciliara a toda la humanidad con el Padre. Fue el sacrificio perfecto. Se dio a sí mismo en rescate de la humanidad, siendo obediente y obediente hasta la muerte. Y murió, Él resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre y tiene un nombre sobre todo nombre,
en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y lo vemos manifestado a través de la palabra en Romanos 1, del 2 al 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está manifestado el Hijo a través de la palabra. Ahora miremos al Espíritu Santo manifestado en la palabra a través de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, la promesa del Hijo de Dios, cuando Él ascendía a los cielos, Él estaba diciendo que el Padre enviaría a un Consolador, que es el que ahora tenemos y que nos lleva a toda verdad y a todo entendimiento, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahí lo vemos manifestado a Dios, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y si lo queremos ver aún en conjunto los tres, vayamos a Mateo 28:19. donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, allí está mi primer reconocimiento de Dios en cuanto a quién es Él. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Su naturaleza es divina. Y Él es espíritu. Y qué difícil conocer un espíritu, porque un espíritu no se ve, no se oye, pero sentimos por fe su presencia. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito siguiendo en el tema de conociéndolo personalmente a Dios. Vamos a hablar un poquito del carácter de Él, porque de la misma manera que yo conozco el carácter de una persona para continuar la relación, pues de la misma manera yo tengo que conocer el carácter de Dios. Vamos a ver solamente tres aspectos del carácter de Dios. Él, en primer lugar, Él es digno de confianza, porque mientras las personas cambian por las situaciones, por las circunstancias, por lo que sea, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Eso lo vemos en Hebreos 13:8. Él no cambia, no se inmuta, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, esa confiabilidad que siempre va a ser lo que es y nunca cambiará. Vemos también en el carácter de Dios que Él es amor. Él es la esencia, Él es amor. En primera de Juan 4:8 lo vemos, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Porque por medio de Jesucristo es que nosotros vivimos, y no decimos de vivir, de respirar, sino que vivimos para vida eterna, para un propósito eterno. Ahí está manifestado el amor de Dios. Y otra característica del carácter de Dios es que Dios es justo y Él ama la verdad. Él es la verdad. Por lo tanto, no hay mentira en Él, porque Él no es hombre para mentir, y cumple todas sus promesas, porque sus promesas son verdaderas. Lo vamos a ver en Deuteronomio 32:4, donde nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Por lo tanto, hay justicia y verdad en Él. Y podemos hablar de muchas cosas, hermanos, de su carácter, de sus nombres, porque Él tiene varios nombres.
Es el alfa, el omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón, el león de la tribu de Judá, el gran yo soy, el libertador, roca fuerte, la roca inconmovible, camino, verdad y vida. Tantos nombres. Y no hablar más, hermanos, de sus características, que es misericordioso, que es bondadoso, que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnipresente. Ese es el Dios al cual yo tengo que conocer para hacerlo realidad en mi vida. Pero aquí viene otra gran pregunta: ¿cómo mantener a Dios en mi corazón una vez que yo lo recibí? ¿Cómo mantener esa amistad? ¿Cómo mantener esa relación que se había quebrado antes por el pecado y ahora está restablecida? ¿Cómo la voy a mantener? Pues teniendo comunión con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del ayuno, a través de ocuparme de los negocios de mi Padre Celestial. Es ahí donde yo voy estrechando y estrechando y estrechando esa relación personal con Dios, y lo voy conociendo y lo voy conociendo, y yo voy creciendo a la estatura del varón perfecto, y poco a poco voy teniendo su identidad y su identidad en mí. Eso lo vemos también en Juan 14 del 20 al 23. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la comunión perfecta con Dios, Él en mí y yo en Él, para que cada día yo me vaya acercando a Él y me vaya pareciendo aún más a Él, y esto me va a garantizar que yo voy a alcanzar el día que tenga que recibir de parte de Dios mi herencia, la vida eterna que hay en Él. Esto es conocer de manera personal a Dios. No es un Dios que está lejano allá en las alturas, sino que es un Dios personal. Lo tengo que hacer mi amigo, mi Padre, mi consejero, mi todo, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Que el Señor les bendiga.